Bienvenidos una vez más a su programa Una Pausa en el Camino. Este ha sido preparado con el propósito específico del estudio sistemático de la Palabra de Dios. Y antes de seguir adelante en esta porción, vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias. Una vez más nos das la linda oportunidad de abrir tu santa palabra. Y vamos a tratar este tema, esta porción de la Biblia, pero no queremos hacerlo sin antes pedir y obtener tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Encontramos en la historia bíblica y en la historia secular, y de paso quiero decirles que la historia secular es ratificación de la historia bíblica. Primero está la historia bíblica, los elementos bíblicos, y luego está la historia narrada de acuerdo a los caprichos del ser humano. Cada cual narra su historia como quiere. Allá Putin está dando las razones por las cuales está invadiendo a Ucrania. Ucrania está dando sus razones por las cuales defenderse y que no sea invadida. El mundo entero estamos conmocionados, pero aquí encontramos una vez más que los caprichos humanos, la soberbia humana, reina sobre todas las cosas, a menos de que el Espíritu de Jehová entre en nuestra vida. Y eso es lo que pasa en todo lugar. Cuando en un hogar se aparta el poder de Dios, se convierte en Ucrania y Rusia. Y hay desastres y hay muertes emocionales. Nuestros niños, los sobrinos, los nietos, todos sufren en la iglesia, en la calle, compañeros de trabajo, amigos. Así que cuando hablamos de la idolatría, en la cual vamos a concentrar nuestra atención en este momento, estamos hablando de un elemento que es completamente contrario a la voluntad de Dios. Ahora, en Génesis 34, los hermanos de Dina, vamos a tratar un poquito lo que vimos en la sección anterior, dicen algo muy interesante. Ellos dicen: no debió haberla tratado como ramera, o sea, como prostituta. Dina no era una prostituta, pero de acuerdo a ellos, para encontrar la razón por la cual eliminar la vida de quien abusó de su hermana, dicen no debió haberla tratado así. ¿Por qué usan esta palabra? Voy a especular un poquito. La idolatría en aquel tiempo y en todos los tiempos va de mano de la prostitución. La idolatría se practicaba en los templos con cierta calidad de tendencia hacia los abusos sexuales. Y yo creo que por esa razón ellos dijeron, ella no pertenece a ese tipo de adoración, ella no pertenece a ese tipo de personas, ella no debió habérsele tratado de esa manera. En Génesis 35, del 1 al 4, el Señor invita entonces a Jacob a levantar un altar. Un altar quería decir el holocausto, la ofrenda de adoración a Dios como reconocimiento de Dios como el Creador y Señor. Ahora, la naturaleza humana sigue siendo la misma, pero cuando adoramos a nuestro Dios, esa naturaleza humana
es filtrada por el poder del Espíritu Santo. Los cristianos siguen teniendo sexo, siguen teniendo hijos, pero con el propósito que Dios les ha designado, no con el propósito que el mundo ha empujado, engañado a la raza humana. Así que Dios le pide al pueblo, a Jacob en esta instancia, le pide que limpien su vida. Y más específicamente dice este párrafo del cuadernillo aquí del estudio que estamos teniendo: lo primero que se registra después del mandato de Dios es que Jacob le dijo a su gente que se deshicieran de los ídolos cananeos que habían tomado en el saqueo de la ciudad de Siquem. Estos ídolos traían un trasfondo, y ya dije de qué se trataba. Todos esos cultos y todas esas cosas que se hacían religiosamente, entre comillas, iban envueltos con toda clase de prácticas. Todo esto también es fundamental para la idea del pacto de Dios. Deshacerse entonces de todo aquello que es o significa idolatría en el pueblo de Dios. Ahora, esto tuvo un impacto, porque realmente el pueblo que ahora representaba a Jacob, que era Israel, ahora debían dar una enseñanza diferente. Todos los pueblos a su alrededor eran pueblos idólatras, consagrados a su tipo de cultos, a su tipo de adoración, a su manera como lo llevaban, a sus dioses, a sus imágenes, a sus sacrificios, a todo lo que la historia nos puede señalar. Ellos se notaron de que el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob, ahora tenían una manera diferente de adorar, de conducirse, una filosofía especialmente designada a la adoración y la obediencia a nuestro Dios. Cuando Jacob obedece a Dios y procede de acuerdo con el mandamiento de Dios, el Señor finalmente interviene. Y en Génesis 35:5 dice que el terror de Dios afecta a todos los pueblos a su alrededor y ahora no se atreven a atacar al patriarca ni a su pueblo. Pero, ¿qué quiere decir el terror de Dios? ¿Que les iba a caer un rayo a ellos porque eran paganos, porque no creían igual? No. El terror de Dios quiere decir que habían perdido el respeto y la reverencia por el verdadero Dios. Ellos podían ver en el pueblo de Israel que la obediencia al verdadero Dios los llevaba, los conducía, los dirigía hacia un sistema diferente, a una economía diferente, espiritual y material. Y ese era el mensaje que ellos debían recibir. Así que todos los pueblos miraban ahora al pueblo de Israel, pero Dios los había invitado a que dejaran, se deshicieran de todo lo que significaba idolatría pagana y que entonces recuperaran otra vez su identidad que Dios les había dado, les había otorgado. Y esa invitación no es solamente para ellos, significa para nosotros mucho también, porque como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como familias de Dios, debemos buscar la identificación que Dios nos ha dado y dejar de un lado la idolatría.